Bien, mis hermanos, vamos entonces a nuestro tiempo con la palabra del Señor. Hoy día haremos una nueva pausa en nuestro estudio expositivo del libro de los Hechos. Y haremos más bien, este es un estudio bíblico, ¿ya? Tal vez no siempre la identidad de la predicación del domingo del culto es más exhortativa, es más una proclamación. Pero hoy vamos a tomar un espacio más de estudio bíblico, un estudio más bien temático y que estará bastante conectada con nuestra confesión de fe, con la confesión bautista de fe de 1689. El tema del sermón de hoy será varias consideraciones acerca del llamado, elección y requisitos del ministerio pastoral. ¿Ya? Ese es el tema de hoy día. Repito, variadas consideraciones acerca del llamado, elección y requisitos del ministerio pastoral. Esto, mis hermanos, con el motivo particular que hoy, después del culto, en una reunión de miembros, un hermano de entre nosotros, ¿no es cierto?, de público conocimiento, nuestro hermano Jürgen Orellana, presentará a la iglesia su llamado pastoral. Iniciaremos como iglesia un nuevo proceso para establecer un nuevo pastor en nuestra congregación. Y así, en obediencia al Señor, poder también tener la norma bíblica que es la pluralidad de ancianos. Por lo tanto, hoy día vamos a volver a recordar tal vez muchas cosas que la iglesia conoce, que la iglesia sabe, pero siempre es bueno, antes de comenzar un proceso, de la importancia de este proceso que comenzamos hoy día como iglesia local, volver, ¿no es cierto?, a recordar algunas cuestiones esenciales. Evidentemente no puedo agotar todo lo que se pudiese decir, por eso son algunas o variadas consideraciones, pero vamos a recordar algunas cosas, algunas cuestiones esenciales acerca de lo que vemos en la palabra del Señor, particularmente en el Nuevo Testamento, en cuanto al proceso del establecimiento de un nuevo pastor en una iglesia local. Bien, oremos al Señor, les invito a que podamos tener un tiempo de oración. Bendito Señor, Padre Santo, estamos agradecidos, Padre, por esta gracia que tú nos concedes de poder estar en la casa de oración. Señor, pudiésemos estar en tantos otros lugares, pero por tu gracia, Dios mío, hoy tú nos tienes aquí. Y no somos mejores de los que no están, sino que simplemente hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Padre, permítenos en esta hora poder regocijarnos en tu palabra, poder aprender, poder considerar el consejo de tu palabra, poder considerar la instrucción de tu palabra. Yo te ruego desde ya por este hermoso proceso que hoy nuestra iglesia local comienza acerca de ya la parte más concreta del establecimiento de un nuevo pastor para la congregación. Sin duda esto es una bendición, esto es una gracia, que tú nos bendigas con oficiales, con diáconos, con pastores. Hay tantas iglesias en nuestro país y alrededor del mundo que no tienen esa bendición aún de tener un pastor, de tener diáconos. Pero a esta congregación a ti te ha placido bendecirnos con dones hombres. Te ha placido bendecirnos con pastores y diáconos. Padre, encomendamos este proceso en tus manos y desde ya ayúdanos a estar atentos a tu palabra para considerar la instrucción de vida a este importante proceso. Sin duda, tú hablarás a cada uno de nosotros. Tú hablarás a nuestras vidas y aún de un tema como este, sin duda tú tienes palabra hoy para nosotros. Te lo pedimos todo esto por Cristo, nuestro Señor. Amén. Antes de desarrollar estas consideraciones acerca del llamado pastoral, permítame desde ya establecer una generalidad del Nuevo Testamento acerca del llamado y el establecimiento de un nuevo pastor en una iglesia local. Para que se establezca un nuevo pastor en una iglesia local,
deben encontrarse, deben confluir, deben acordarse básicamente tres elementos o tres procesos. En primer lugar, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Tiene que haber un deseo del candidato de ser un pastor y de considerar el costo de ser un pastor. Por lo tanto, ese es un elemento que no puede faltar. El deseo, o también podríamos decir el llamado interno que un hombre tiene para pastorear la iglesia del Señor. En segundo lugar, si hay ancianos previamente establecidos, esos ancianos deben estar de acuerdo con ese llamado. Hay un principio en el Nuevo Testamento: no impongas las manos con ligereza a nadie. Eso es una instrucción para los pastores. Por lo tanto, cuando los ancianos ya establecidos en una congregación imponen manos u ordenan a un pastor, ese que impone manos, que ya es un pastor con antelación, debe estar convencido de que Dios está llamando a ese hombre. Por lo tanto, ahí hay otro elemento esencial. Los ancianos ya establecidos deben estar de acuerdo, conforme a los principios de la palabra del Señor, con el llamado de aquel varón. Y en tercer lugar, y tan importante como los otros dos, es el reconocimiento por parte de la iglesia, de la congregación en su conjunto, de que ese hombre que tiene el deseo de que sus pastores están de acuerdo, pero que la iglesia ve en aquel varón las cualidades y las características para que pueda ejercer como un pastor en la iglesia local. Esos tres elementos, mis hermanos, son críticos. No puede faltar ninguno. Si alguno faltase, por ejemplo, necesitamos extender el proceso. Y si definitivamente alguno de estos elementos faltase, probablemente ese proceso no se va a llevar a cabo. Así de importante, ¿no es cierto?, es que estos tres elementos estén presentes. Permítame ahora algunas consideraciones acerca del llamado pastoral, su elección y sus requisitos. Voy a ir mencionando una lista de consideraciones. En primer lugar, los pastores son dones de Dios para la iglesia. Esa es nuestra primera consideración. Los pastores, y un paréntesis, voy a utilizar la palabra pastor, anciano u obispo para hablar de la misma persona. ¿Ya? No tengo hoy el espacio para explicar eso, pero en el Nuevo Testamento, particularmente para los hermanos que en nuevos temas como esto, el pastor, el obispo y el anciano se refiere a la misma persona. ¿Ya? Se usan indistintamente los conceptos en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo diga anciano, estoy hablando del pastor. Cuando hable del pastor, estoy hablando del anciano, del obispo. ¿Ya? Podemos utilizar los conceptos de manera indistinta. Entonces, nuestra primera consideración es: los pastores son dones de Dios para la iglesia. Acompáñame, por favor, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Como este es un estudio temático distinto al expositivo, vamos a estar utilizando la palabra, vamos a ir a distintos textos. Efesios capítulo 3, vamos a leer del 10 en adelante. ¿Ya? Efesios capítulo 3, del 10 en adelante. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hablando de Cristo, hablando de la victoria de Cristo. Este es un pasaje en esa parte del texto que está hablando de la coronación de Cristo, que Él llevó cautiva la cautividad como un general victorioso, se presenta en los cielos, es coronado, ¿cierto? Es reconocido. Este pasaje, esa parte nos está hablando del Cristo que venció, del Cristo que ascendió y que hoy reina. Pero mire lo que dice el verso 11. Y Él mismo, hablando de Cristo,
Efesios 4, sí, hay un error ahí, yo lo tengo, tiene razón. Efesios 4, estamos en Efesios 4. Leemos nuevamente, Efesios 4, verso 10. Ahí sí, ¿no es cierto? Efesios 4, verso 10. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, o pastor maestro, como dice algunas versiones. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces, este texto, ¿no es cierto? Y el Cristo resucitado victorioso, si usted lee anterior al verso 11, del verso 7 en adelante, está hablando de que el Señor dio dones a los hombres, ¿ya? Y todo el texto, ¿no es cierto?, va a decir que en este caso estos son dones hombre. Todos estos que menciona en el versículo 11 son dones hombre que el Señor da a su iglesia. Y mire lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, 28. Dice Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces leíamos en Efesios 4 que Cristo constituye a estos dones hombres, se los da a la iglesia como un don, como un regalo, y Hechos 20 dice que es el Espíritu Santo quien ha puesto al obispo, al pastor, al anciano, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué nos revelan ambos textos y otros como este? Que los pastores son dones de Dios para la iglesia, que es el Espíritu Santo quien da pastores a la iglesia. Dice el doctor Sam Waldron en su comentario acerca de este tema, dice, el origen divino de los ancianos también debe ser enfatizado. Hechos 20, 28 enfatiza estas palabras cuando dice, el Espíritu Santo ha puesto como obispos. Es decir, cuando la iglesia ordena a un anciano, la iglesia está siendo fiel a la guía del Espíritu Santo. Asimismo, Efesios 4:11 enfatiza que el pastor maestro es un don del Cristo exaltado para la iglesia. Entonces, nuestra primera consideración es que los pastores son dones, son regalos de Dios para la iglesia. Es el Cristo resucitado y victorioso quien aparta o apartó a ciertos hombres para el ministerio pastoral. Es el Espíritu de Dios quien establece pastores para la iglesia. Es por esta razón, mis amados hermanos, que el ejercicio de escoger y de establecer un pastor en la iglesia no es una mera cuestión administrativa. Muy por el contrario, es un ejercicio eminentemente espiritual. Porque cuando entramos en un proceso de escoger un anciano, necesitamos unirnos y necesitamos seguir la voluntad de Dios para la iglesia. Porque es Él quien establece ancianos para la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe buscar la voluntad de Dios en cuanto al establecimiento de nuevos ancianos. Por lo tanto, es una gran responsabilidad para la iglesia, ¿ya? No es cualquier cosa. Y si lo relacionamos con las áreas de autoridad que tiene la congregación, ¿ya? Esta es una de esas, una área de autoridad en donde el Señor le ha dado las llaves a la congregación, donde la congregación es decisiva. Una de esas áreas de autoridad justamente tiene que ver con la elección, ¿no es cierto?, de nuevos oficiales. Pero en ese sentido la iglesia necesita buscar la voluntad de Dios. Segunda consideración, la norma neotestamentaria para el gobierno de la iglesia local es la
pluralidad de ancianos. Repito, la norma, no la excepción, la norma del Nuevo Testamento para el gobierno de la iglesia local es la pluralidad de ancianos. Tal vez este dato a algunos aquí presentes les pueda sorprender en nuestra extensa cultura del monopastorado. Pero no sé si usted sabía, pero no existe en todo el Nuevo Testamento una sola iglesia que tenga un solo pastor. En todos los casos, cuando se refiere al tema, hay pluralidad de ancianos, hay al menos más de un anciano. Esa es la norma del Nuevo Testamento en cuanto al gobierno de la iglesia. Acompáñeme solo a algunos textos. Por ejemplo, Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Verso 23. Hechos capítulo 14, verso 23. Esto está en el contexto del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, donde ellos van a plantar iglesias, van a establecer comunidades cristianas en varias ciudades. Miren, partamos del verso 21 para que agarremos la idea. Y dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Verso 23. Y constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia, singular. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Ya? Ahí mismo, Hechos capítulo 20, unas páginas más adelante, Hechos capítulo 20, verso 17. Este es el contexto de la despedida de Pablo, cuando Pablo cita a Mileto, a los pastores de Éfeso. Dice el versículo 17, Hechos capítulo 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Se fija? Filipenses capítulo 1, versículo 1. Esta es la introducción de la carta a una iglesia en particular, la iglesia en Filipos. Filipenses capítulo 1, verso 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿No es cierto? Pluralidad de ancianos también. Tito, capítulo 1, verso 5. Acompáñame, por favor. Tito, capítulo 1, verso 5. Tito, capítulo 1, verso 5. Dice, por esta razón te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Y por último, Santiago capítulo 5 verso 14. Santiago capítulo 5 verso 14. Santiago capítulo 5 verso 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame al pastor. ¿Qué dice el texto? Llame a los ancianos, plural, de la iglesia, singular, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, esta serie de textos y otros dejan bastante claro, ¿ya? No estamos hablando de un texto aislado, de un texto oscuro, de un texto difícil de interpretar. Estamos hablando de una revelación bastante bien establecida de que la norma en el Nuevo Testamento con relación al gobierno de la iglesia local es la pluralidad de ancianos. Entonces alguien podría decir, pero ¿para qué vamos a escoger un nuevo pastor si ya tenemos uno?
La respuesta es, primeramente y primordialmente, porque la Escritura ordena y revela y establece la pluralidad de ancianos. Esa es la respuesta y con esa respuesta deberíamos estar todos tranquilos, ¿no es cierto? Pero, bueno, también después de eso podríamos esgrimir una serie de razones, ¿ya? Una serie de razones que no lo voy a hacer ahora, pero una serie de razones por qué es mejor, por qué es mejor para una serie de situaciones en la iglesia local tener más de un pastor. ¿Por qué es peligroso para un solo hombre gobernar en una iglesia local? Y por qué es mucho mejor un gobierno colegiado, un gobierno compartido. ¿Ya? Hay una serie de razones que no tengo el espacio, pero aún desde el sentido común, ¿no es cierto?, es mucho mejor que gobierne un solo hombre. Tercera consideración. La manera designada por Cristo para escoger a los pastores de la iglesia es la elección por parte de la asamblea local. Al principio de este estudio yo hablé de 3 elementos fundamentales y aquí vamos a mirar más de cerca uno de los elementos fundamentales que es definitorio y que es esencial para la elección de un anciano en una iglesia local. Y para este punto quiero citar el párrafo 9 del capítulo 26 de nuestra Confesión de Fe de Londres acerca de la iglesia. ¿Ya? Del capítulo acerca de la iglesia voy a citar el párrafo 9 que dice así: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para el mismo, para el oficio, por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella. Eso es lo que dice la confesión de fe. ¿Cuál es el punto clave acá? ¿No es cierto? Dice que nos presenta la manera, dice que por la votación común de la iglesia misma. Es decir, en la elección de un pastor, de un anciano para una iglesia local, la iglesia, la congregación en su conjunto está total y absolutamente involucrada. Tiene una participación relevante, esencial. Y eso, mis hermanos, ya nos distancia de muchos ejemplos que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Tal vez de experiencias anteriores, en iglesias anteriores, y de lo que comúnmente sucede en la iglesia evangélica. Amados hermanos, este es un tema de primera importancia al momento de comprender bíblicamente el llamado pastoral y en general el gobierno de la iglesia local. Muchas congregaciones lamentablemente erran y se han desviado bastante en este aspecto. Aún iglesias relativamente sanas han perdido el rumbo a la hora de designar a sus ancianos. Esta desviación se da, por ejemplo, en algunos casos, particularmente en iglesias bautistas, se da que son los diáconos los que escogen y establecen al pastor. Aquí los diáconos se arrogan un derecho que bíblicamente no tienen. En otros lugares, y este es lo más común, son los propios pastores los que unilateralmente, ya hemos dicho que el pastor tiene, evidentemente los pastores establecidos tienen una participación relevante, pero en este caso son los pastores los que unilateralmente, sin preguntarle a nadie, son los que escogen, establecen e imponen a la congregación un nuevo pastor. Comúnmente, en muchos casos, o en varios casos, para no generalizar, muchos de estos nuevos pastores escogidos dedocráticamente son los familiares del pastor, ¿no es cierto? Son los hijos del pastor en muchos casos,
¿no es cierto? Y así el gobierno de la iglesia queda en la familia. Hermanos, eso se llama corrupción, ¿ya? Y eso es una degeneración y una desviación de la enseñanza bíblica en cuanto a la elección de los ancianos de la iglesia. Esto se parece mucho a lo que sucedía en las antiguas monarquías absolutas del pasado, ¿no es cierto? Donde el próximo rey, ¿quién era? El hijo del rey, y así sucesivamente. Muchas veces el pastor arguye que el Espíritu se lo reveló, por tanto el pastor impone a la iglesia a otro pastor, como decía, que en muchos casos son gente muy cercana a él, sus familiares y eso. Hermanos, los ancianos ya establecidos en una congregación no tienen el derecho y la autoridad para designar oficiales de manera unilateral. Según vemos en la Escritura, el anciano en su calidad de gobernante, evidentemente él debe estar muy involucrado en el proceso de un nuevo pastor para la iglesia. Él debe ser un facilitador del proceso, ¿ya? Comúnmente los hermanos que tienen un llamado se acercan primeramente al pastor de la iglesia y eso está correcto, ¿no es cierto? Entonces el pastor va a estar muy involucrado, debe ser un facilitador del proceso, debe ser un evaluador, observador del proceso en base a los principios bíblicos. Él debe estar de acuerdo porque él debe imponer finalmente las manos a este nuevo pastor. Pero, como lo declara la confesión de fe, es la asamblea local reunida quien, en el ejercicio de su autoridad delegada por Cristo, se pone de acuerdo para escoger entre ellos a los oficiales de la iglesia. Ahora bien, en el caso cuando la confesión utiliza el término que sea escogido o el término elección, debemos comprenderlo con sumo cuidado. Esto no se trata de una elección abierta donde hombres compiten, ¿no es cierto?, por un lugar en el presbiterio, ¿no es cierto?, y van ganando adeptos, así como políticos que van buscando votos, ¿ya? No, mis hermanos, no tiene que ver con eso, no es una elección en ese sentido. Tampoco tiene que ver con que esta elección sea un acto totalmente autónomo y soberano de la iglesia. En otras palabras, la iglesia no tiene ni el derecho ni la autoridad para escoger oficiales según le plazca. Esta es una autoridad delegada por Cristo y que tiene limitaciones y que está sujeta a principios de la palabra de Dios. No es una elección así, él me cae mejor que él podría ser. No. Esto es algo serio, mis hermanos. ¿Ya? Es una elección seria. Cuando la confesión habla de escoger, se está refiriendo a que el llamamiento de un oficial en la iglesia debe ser por común sufragio de la iglesia misma. Lo que también significa esta elección es que nadie puede ser designado para un oficio en la iglesia sin el consentimiento de la iglesia misma. Los ancianos o pastores de la iglesia no pueden designar oficiales sin el consentimiento de la iglesia. Permítame mostrarle solo dos textos que nos llevan también a este principio. Vamos primeramente a un texto muy conocido por ustedes porque lo hemos tratado hace poco tiempo, Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Ahí hay un principio también de participación, de elección de parte de la congregación y del común acuerdo con los líderes de la iglesia. ¿Ya? Usted conoce el pasaje, ¿no es cierto? Tiene que ver con la elección de diáconos que son oficiales de la iglesia. Solo quiero apuntar el versículo 5 y 6. Dice, Hechos capítulo 6, versos 5 y 6, agradó la propuesta a toda la multitud, ¿no es cierto? Los apóstoles dijeron, bueno, vayan ustedes y escojan. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Según el doctor Waldron, este relato
demuestra que la autoridad de la iglesia se extiende a la elección de oficiales. Es interesante que en este pasaje la participación y la armonía en este proceso, tanto de los líderes de la iglesia como de la congregación misma, ¿no es cierto?, es muy clara. Los líderes corroboran la elección de la iglesia a través de un acto de ordenación y de separación, en este caso de los diáconos. Pero tenemos otro texto, volvamos a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, ahí tenemos otro texto, ¿no es cierto?, que lo vimos cuando vimos la pluralidad, pero ahora aquí también hay un texto que nos da mayor luz acerca del proceso. Dice el verso 23, Hechos capítulo 14, dice, y constituyeron, y ahí está la palabra clave, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿No es cierto? A una lectura así llana, dice, en este caso los apóstoles, Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en Listra, ¿no es cierto?, en Antioquía, en distintas iglesias. Pero miremos un poquito más de cerca este concepto de y constituyeron. Esta es la palabra griega cheirotoneo. La palabra constituyeron. Esta palabra está compuesta por dos palabras. La palabra mano, cheir, y extender, teino. Es decir, literalmente esta palabra, cuando nuestras Biblias traducen y constituyeron, literalmente la palabra griega es levantar la mano para votar. Eso es literalmente el texto griego. Ahora bien, y es de transparencia decirlo también, hay disputa en cuanto al concepto, no en cuanto a lo que significa la palabra griega, sino a cómo se utilizaba en el siglo I. Ustedes saben que hay ciertas palabras que etimológicamente significan algo, pero con el uso, en la práctica significan otra cosa. ¿Ya? Para eso hay que analizar, ahí uno tiene que hacer un estudio, digamos, de la cultura o qué se entendía por esa palabra en ese momento. Entonces, si bien es cierto, hay disputa en cuanto a lo que significaba en la práctica este concepto, pero muchos buenos hermanos, buenos exégetas, creen que perfectamente es la manera en que Lucas describió la participación de la iglesia en conjunto con los apóstoles Pablo y Bernabé para designar a los ancianos de la iglesia. Si hacemos una correlación con lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la autoridad de la iglesia y esta área que es clara en la Escritura en cuanto a que la iglesia tiene autoridad, podemos llegar a una conclusión bíblica de que efectivamente la congregación tuvo participación en esta constitución de los ancianos en estas iglesias. Ahora bien, una iglesia local puede entender este punto, puede entender que es la asamblea de miembros de la iglesia quien escoge a sus oficiales, que tiene una participación relevante. Pero aún así, aunque la iglesia pueda entender eso y pueda decir, bueno, el Señor nos ha delegado esa autoridad en donde nosotros participamos en la elección de oficiales para la congregación, pero aún así hay otro elemento que puede ser corrosivo y aún más pernicioso, ¿no es cierto?, o tan pernicioso que cuando el pastor elige unilateralmente. Y esto es que la asamblea local escoja a oficiales según razones y motivaciones que no son bíblicas. Eso también es un peligro. Eso también es un peligro. De esta manera, escogerá y pondrá a hombres a liderar la iglesia que Cristo no ha llamado. Hombres que no tienen las calificaciones para el oficio, trayendo de esta manera perjuicio a la obra de Dios. ¿Puede usted ver lo que Dios ha delegado en sus manos como miembro de una iglesia local? Hermanos, la asamblea local, en paralelo con el derecho de escoger oficiales, tiene mayormente la gran responsabilidad delante del Señor de escoger hombres
según los requisitos establecidos en la palabra de Dios. Por eso que esto es una autoridad delegada, ¿ya? Esto no es una autoridad plena y soberana para la iglesia local. Es una autoridad delegada, es decir, la iglesia cuando escoge a sus ancianos debe conformarse a los parámetros, a los principios, a los requisitos que Cristo ha dado para escoger ancianos. Es decir, la asamblea se somete a la voluntad de Cristo para escoger ancianos. No es un escoger libre y soberano. Las motivaciones de la asamblea para escoger oficiales, por ejemplo, no puede ser el amiguismo, no puede ser el buenismo, no puede ser algo como, es que este hermanito me cae tan bien que él podría ser un pastor. O por el contrario, hermanos que cumplen con los requisitos, pero es que este hermano no me agrada, ¿ya? O no es parte, ¿no es cierto?, de mi círculo de amigos. Amados, al momento de escoger oficiales, la iglesia no puede tener ninguna motivación, ninguna otra intención, ningún otro interés que no sea la gloria de Dios y el progreso de la obra de Cristo. Esa debe ser nuestra motivación. El acto por parte de la asamblea local de escoger oficiales no es tanto un ejercicio de libertad personal, esto es escoger o votar por quien se me dé la gana, sino que es un ejercicio de sujeción y de obediencia a la palabra de Dios. Vamos a la cuarta y última consideración. El llamado al ministerio pastoral es una cuestión divina humana. Ya hemos visto en el primer punto la parte divina, ¿no es cierto? Cristo ha dado dones hombre a la iglesia. Cristo ya ha separado a ciertos hombres para que pastoreen la iglesia de Dios y se los ha dado como regalo a su pueblo. Es el Espíritu Santo el que establece ancianos en la iglesia local. ¿Ya? Ese es el aspecto divino. Pero evidentemente todo este proceso tiene un aspecto muy importante que es más humano, ¿no es cierto? Voy a volver sobre el párrafo 9 del capítulo 26 de la Confesión, que dice: el requisito espiritual previo para la designación para un oficio en la iglesia se expresa en las palabras, y aquí cito la Confesión: cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo. Dice Waldron, la iglesia no tiene derecho a designar a un hombre para un oficio para el cual Dios no le ha capacitado a ese varón. Entonces, mis hermanos, aquí hay dos elementos importantes a la hora de pensar en el pastorado bíblico. El primero es Cristo en primer lugar, quien designa a los pastores según su voluntad. Él los llama y podríamos agregar, Él los capacita. Pero humanamente hablando, este hombre que ha sido designado por Cristo en primer lugar va a desear, va a anhelar el obispado y estará dispuesto a conformarse a los requisitos. Y en realidad, antes, y esto ya desde un punto de vista más práctico y desde la experiencia, antes de ser un pastor ordenado, este hombre ya ha de exhibir el carácter que se requiere para pastorear la iglesia del Señor. Y con este tema quisiera finalizar estas consideraciones acerca del llamado, la elección y los requisitos pastorales. ¿Cuáles son estos requisitos que debe exhibir el candidato al ministerio pastoral? ¿En base a qué elementos la iglesia debe examinar al candidato pastoral? Repito, ¿en base a qué elementos, en base a qué condiciones, en base a qué requisitos la iglesia debe examinar al candidato pastoral? Antes de, no será algo exhaustivo, no se preocupen, los que conocen el texto saben que son varios, no va a ser algo exhaustivo, ya iré rápido por eso. Pero antes de ir a los requisitos, permítanme dos observaciones. En primer lugar, debemos tener
sabiduría para pensar en estos requisitos. Por un lado, ningún hombre que no cumpla con estos requisitos, por mucho que quiera ser pastor, debería ser llamado al pastorado. Repito, ningún hombre que no cumpla con los requisitos que vamos a ver a continuación, por mucho deseo que tenga, debería, ¿no es cierto?, ser reconocido por la iglesia. Pero, por otro lado, y aquí hacemos el equilibrio bíblico, teológico, aquí tenemos que considerar lo que la revelación enseña en su conjunto, por ejemplo, acerca de quién es el hombre y aún quién es el cristiano y quién es un candidato a pastor. Por otro lado, estos requisitos no nos deben llevar a exigir perfección en aquel que anhela obispado. Estos requisitos marcan un perfil, marcan una norma. Ningún hombre en su condición de hombre pecador puede cumplir cabalmente y perfectamente estos requisitos. Todos los candidatos a pastor y aún los propios pastores ordenados estarán creciendo en estos requisitos, porque finalmente, mis hermanos, estos requisitos tienen que ver mucho con el carácter de Cristo. ¿Y quién de nosotros podría decir, ya lo he alcanzado ya? Yo tengo el carácter de Cristo. ¿Quién podría decir eso? Absolutamente nadie. Por lo tanto, hay que tener ese equilibrio, ¿no es cierto? El candidato y ni aún los pastores ya ordenados y ni aún los pastores antiguos o que tienen mucho tiempo en el ministerio, ni aún ellos van a exhibir de manera perfecta estos requisitos. Por tanto, Pablo ordena una norma general y un perfil para los candidatos al ministerio, pero nunca perfección o una norma absoluta o implacable. Segunda observación, y esto es muy importante a considerar, amada iglesia. La mayoría de los requisitos para los candidatos al pastorado son más bien de orden moral y espiritual. Repito, la mayoría, el énfasis, el tenor cuando uno va a los requisitos, tanto en Timoteo como en Tito, tiene que ver más bien, y es el énfasis con cuestiones de orden moral y espiritual, del carácter del candidato, de cómo se conduce. En pocas palabras, el énfasis bíblico es que el que anhela obispado debe ser ejemplo de los creyentes. Repito, el que anhela obispado debe ser un ejemplo de los creyentes. Al igual como lo veíamos hace algunas semanas con respecto a los diáconos, si usted rastrea el Nuevo Testamento, todo lo que se le pide al pastor se le pide a cualquier creyente. Es una norma para todos los creyentes. Por lo tanto, ahora que veamos los requisitos del pastor, no crea que esta palabra no es para usted. Es para usted también, ¿no es cierto? Pero en el caso de los oficiales y particularmente de los ancianos, ellos deben ser ejemplos de estas cualidades, ¿ya? Solo se exige particularmente una habilidad, ¿no es cierto? Que el candidato, que el pastor tenga la habilidad de enseñar la palabra de Dios. Esa es la habilidad que se exige. Y en eso también la congregación debe tener mucho ojo a la hora de escoger un nuevo pastor. ¿Ya? Si este candidato está capacitado para enseñar la palabra de Dios a la iglesia y todo lo que eso implica. Por favor, no relacione sola y exclusivamente el trabajo de un pastor en pararse 45 minutos, una hora, hora y media, en el púlpito cada domingo. Ya no crea que eso es el trabajo del pastor. Leía en algún lugar leí que alguien preguntaba, oye, ¿y qué hace el pastor el resto de la semana si solo trabaja el domingo? ¿No es cierto? No. En realidad esto es la punta del iceberg, ¿ya? Y por lo demás, el pastor tiene muchas otras maneras de
trabajar con la palabra del Señor. Piense en la consejería bíblica. Piense en la predicación del Evangelio. Piense en la defensa de la doctrina. Tito, el pastor, debe saber defender la doctrina ante los que se oponen. Piense en el discipulado personal, en la consejería matrimonial. Ese es el trabajo fundamental también del pastor. Y es más, cuando usted tiene iglesias grandes que tienen 5, 6, 7 pastores, probablemente 1 o 2 son los que predican en el púlpito el domingo. Los otros ejercen la función utilizando la palabra, pero en otras funciones, ¿ya? Por lo tanto, cuando pensamos en esta habilidad para enseñar, no estamos pensando que sea el tremendo predicador del día domingo, ¿ya? Hay lo que la Escritura dice, que conozca la palabra y que tenga la habilidad de enseñar. Pero por favor, usted no esté pensando en un Charles Spurgeon, en un Sugel Michelin, ¿no es cierto? Usted vea al hermano, que el hermano está capacitado. Estos casos, los Sugel, los Spurgeon, son casos muy particulares. No esté buscando en su pastor de iglesia local estos telepredicadores, porque no es la norma, ¿ya? La norma es que esté capacitado para enseñar. Y que por lo demás, insisto, no es la única manera que el pastor ejerce su función. Hay muchas otras áreas donde el pastor también ejerce el ministerio de la palabra. Bien, habiendo dicho esto, acompáñeme a 1 Timoteo capítulo 3. Repito, no vamos a hacer un estudio exhaustivo, voy a pasar más o menos rápido, pero dejar algunas cuestiones esenciales acerca de cuáles son los requisitos que son en base a los cuales nosotros debemos evaluar y considerar un nuevo anciano para la iglesia local. 1 Timoteo capítulo 3, voy a quedarme en este texto, podríamos hacer el paralelo con Tito, por ejemplo, pero me voy a quedar solo en este texto. 1 Timoteo 3, 1 al 7 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Ya? Fíjese, es una buena obra querer ser pastor, es algo bueno, ¿ya? Es algo bueno, ¿sí? Si alguno anhela obispado, si alguno anhela ser un pastor, es una buena obra. Jóvenes que están aquí presentes, es una buena obra, es una labor a considerar, ¿ya? El ser el pastor de la iglesia. Pero, y aquí está la clave que nos pincha el globo de un deseo romántico, ¿no es cierto?, de un deseo romántico por el ministerio, de una emoción, ¿sí? Versículo 2, pero es necesario. Esto es como cuando Cristo llamaba a las multitudes. ¿Alguno quiere seguirme? Me imagino mucho levantando la mano, veían que hacía milagros, multiplicaba el pan y los peces. Pero el Señor decía, este es el costo del discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Bueno, algo así acá. Si alguno anhela obispado, amén, buena obra. Pero este es el costo. Esto es lo que debe considerar. Verso 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y ahí ya comenzaron los problemas. Que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Entonces, mis hermanos, miremos brevemente estas calificaciones. De aquí en adelante doy los créditos y me basaré en unos excelentes estudios acerca de los ancianos de un escritor no muy conocido llamado Alexander Strauss. ¿Ya? Es un pastor, un teólogo que tiene mucha literatura. Su campo de investigación son los oficiales de la iglesia y tiene muy buena literatura, entonces lo que voy a decir me basaré bastante en él. En primer lugar y más importante requisito es que el candidato
al obispado sea irreprensible. Ser irreprensible significa estar libre de cualquier mancha deshonrosa en cuanto a su carácter o a su conducta. Tiene que ver, ¿no es cierto?, que el candidato debe tener una buena reputación. Nadie lo puede acusar de pecados, digamos, declarados, de pecados públicos. La idea es, no lo puedes agarrar de ningún lado para acusarlo, ¿ya? Eso es ser irreprensible. Ahora Pablo comienza a esbozar a través de requisitos concretos y observables que van a definir lo que significa la irreprensibilidad. Y aquí comienza, ¿no es cierto?, una serie de requisitos. En primer lugar, marido de una sola mujer. Esto significa que un anciano debe ser irreprensible en su vida matrimonial y sexual. El énfasis de este concepto, marido de una sola mujer, más allá de cualquier controversia, esta frase, este texto es controversial. ¿Ya? Aquí hay una serie de situaciones que se desprenden, que hay posturas que tienen que ver con el tema de las segundas nupcias, con el divorcio y una serie de situaciones. ¿Ya? No me voy a meter en ese tema en este momento. Más allá de cualquier controversia con el texto, es que el candidato anciano debe ser fiel a su esposa. Debe tener una relación prioritaria, exclusiva, con una sola mujer. Ese es el tenor y el énfasis del requisito. Marido de una sola mujer. Cuando yo miro a este candidato, yo digo, este hombre no hay tacha desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de infidelidad, ni nada de esas cosas. Yo veo su vida y este hombre está dedicado y es el varón exclusivo de su esposa. Su esposa es exclusiva para él, su vida matrimonial es ejemplar. Sobrio. Según Alexander Strauch, sobrio indica control de sí mismo, juicio equilibrado y libertad con respecto a los excesos debilitadores o la conducta arrebatada. ¿Ya? En el Nuevo Testamento, sobrio es el antónimo de ebrio, ¿no es cierto? El ebrio es aquel que pierde el control de sí mismo. El sobrio es aquel que actúa de manera controlada. En sentido negativo, indica la ausencia de cualquier desorden personal que pudiera distorsionar el juicio o la conducta de una persona. Positivamente, describe una persona estable, prudente, controlada y despierta. ¿Ya? Pastor, no se puede quedar dormido en el sermón, ¿no es cierto? El candidato tiene que estar despierto, ¿no es cierto? No, eso es muy literal. Los pastores que enfrentan muchas presiones y situaciones complejas deben ser, atención con esto, mental y emocionalmente equilibrados y estables. Eso significa sobrio. ¿Ya? El pastor no puede ser, o el candidato no puede ser un desequilibrado emocional. Debe ser un hombre estable emocionalmente, debe ser sobrio, debe enfrentar las situaciones con tranquilidad. Y eso, mis hermanos, es observable, ¿ya? Por eso que todos estos requisitos son observables y la congregación los puede analizar a la hora de llamar a un pastor. Luego continuamos con prudente. Similar a la palabra sobrio, prudente también destaca el control de uno mismo y particularmente se relaciona con el ejercicio del buen juicio, la discreción y el sentido común. Dice un autor, la prudencia modera el orgullo, el autoritarismo y la tendencia a justificarse a sí mismo. Entonces, el candidato anciano debe ser prudente. Seguimos, decoroso. Decoroso. La palabra griega kosmios comunica la idea de control de sí mismo, conducta correcta y orden. Tiene que ver con el orden y la rectitud en el comportamiento exterior. Por ejemplo, esta misma palabra griega se utiliza con relación al vestido exterior, a la ropa, en 1 Timoteo capítulo 2, 9, ¿no es cierto?, de la vestimenta decorosa.
El pastor no puede tener comportamientos deshonrosos, impúdicos o indecentes. No puede ser vulgar o desordenado. El pastor debe ser cuidadoso, ubicado en todos los sentidos, en su hablar, en su proceder y aún podría implicar en su vestir. ¿Ya? Ahora, por favor, no vaya a aplicar este principio si va a ver al pastor un sábado a las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Y él se levanta con pijamas de pronto. Por favor, abrir la puerta, digo yo, ¿ya? Pero estamos hablando de una generalidad, ¿ya? Pastor también tiene derecho a andar con pijama el sábado en la mañana un ratito, ¿no es cierto? No, uno viene de esta cultura, yo les cuento así como una anécdota en mi antigua iglesia, ¿no es cierto? En algún momento yo, ya siendo un hombre ya joven, yo andaba cerca de la iglesia y yo quería pasar a hablar con mi pastor. Pero yo no pasé a hablar con mi pastor, ¿saben por qué? Porque yo andaba con pantalones cortos, ¿no es cierto? Entonces ahí existía como, y cuando uno iba donde el pastor siempre parece que se levantaba con el terno, el pastor, ¿no es cierto? Siempre andaba formal, ¿ya? No estamos hablando de eso, ¿no es cierto? El pastor puede andar con su busito, ¿no es cierto?, en un tiempo distendido, pero particularmente en lo que se refiere a todo lo relacionado con el culto, la congregación y en general en su vida, el candidato debe ser un hombre decoroso, ¿ya? Debe ser un hombre decoroso. Hospedador. La hospitalidad es una expresión concreta del amor cristiano y la vida de familia. Es una importante virtud bíblica, dice Strauch. Esta es una de las aptitudes más pasadas por alto, ojo con esto, al momento de escoger un pastor. Dice nuevamente Strauch, entregarse a sí mismo por el cuidado del pueblo de Dios implica compartir la propia vida y el hogar con los demás. Un hogar abierto es una señal de un corazón abierto y de un espíritu de servicio amante y abnegado. La falta de hospitalidad es señal segura de un cristianismo egoísta, sin vida y sin amor. El anciano, mis hermanos, debe ser hospitalario. Debe dar de lo suyo para compartir con el pueblo de Dios, en este caso, su hogar. Evidentemente, mis queridos, esto tiene un extremo que no es lo que dice el texto, ¿ya? Probablemente más de alguno de ustedes en vidas anteriores ha conocido personas que viven en la casa del pastor, ¿no es cierto? No, el pastor necesita su privacidad, necesita tener tiempo con su familia, pero cuando miramos a un candidato al pastor, bueno, él también debe poner a disposición su hogar para servir al Señor también. Aquí muy probablemente, tal vez la primera aplicación tiene que ver con que hospede a hermanos que van de paso, ¿ya? Que hospede a hermanos desconocidos, ¿ya? Que ofrezca su casa para que alguien pase la noche y luego seguir su camino, pero evidentemente está la implicancia de ser un hogar abierto también a la disposición de los hermanos. De esta manera, dice un autor, cuando el pastor es hospedador, encarna el evangelio. Mire qué interesante. Dios nos recibió en su casa. El pastor debe reflejar esa bienvenida. Y otro autor dice, la doctrina cobra carne cuando el maestro abre su vida y ama en lo cotidiano. Son aspectos a considerar. Luego tenemos apto para enseñar. Quienes supervisan la iglesia de Dios deben ser capaces de guiarla y protegerla por medio de la enseñanza, de las escrituras. Una parte fundamental del pastorado implica alimentar al rebaño con la palabra de Dios. En consecuencia, los ancianos deben ser aptos para enseñar, para poder cumplir con esta tarea. Esto no significa que un anciano debe ser un elocuente orador, un conferencista dinámico o un maestro sumamente dotado que tenga varios, ¿no es cierto?, doctorados en teología. No hay un requisito
Por ejemplo, que el pastor, no lo vemos acá, ni en otros textos, que el pastor, por ejemplo, tenga que tener un título en teología. ¿Cuál es el requisito? Que conozca la palabra y la enseñe, y esté capacitado para enseñarla. Hay algunos pastores que se han preparado y gloria a Dios por eso, ¿ya? Nosotros promovemos la educación teológica, pero hay otros pastores tan usados por el Señor que nunca pasaron por un seminario bíblico, ¿ya? Está el caso del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, nunca fue un seminario bíblico, y algunos otros también por ahí, ¿ya? Entonces, ese no es un requisito y, un paréntesis, los seminarios teológicos no producen pastores. Lo que hacen los seminarios teológicos es preparan a un hombre en la palabra. La que produce pastores, la que llama pastores y establece pastores es la iglesia local, ¿ya? No los seminarios. Los seminarios es una herramienta. Comúnmente el que tiene un llamado al ministerio, en muchas situaciones, decide prepararse porque tiene una tendencia natural a conocer más profundamente las Escrituras, y en ese contexto decide prepararse en un seminario. Gloria a Dios por eso. Eso lo promovemos y está muy bien. Pero no es un requisito necesario, ¿ya?, para ser un pastor, ¿ya? Sino que un anciano debe conocer la Biblia y ser capaz de enseñarla a otros. Luego dice, no dado al vino. Los pastores deben ser irreprensibles en su relación con las bebidas embriagantes. Los pastores no pueden tener problemas con el alcohol, ¿ya? Al igual que el caso de los diáconos, se deduce del concepto ahí que no es una prohibición total y absoluta, no es que un pastor no pueda servirse una copa de vino en un almuerzo, particularmente de pronto hay recomendaciones médicas, qué sé yo. No, aquí, ¿no es cierto?, es no dado al vino, que no tenga problemas con el alcohol ni con la embriaguez, ¿ya? Ese es el mandato. No pendenciero. Aquí la palabra griega hace alusión a alguien violento y peleador, que pierde el control en medio de las situaciones. Evidentemente un pastor no puede ser un hombre violento, pero tampoco, bajemos un poquito, probablemente un creyente, espero, y en lo general no seamos gente violenta, pero aún un pastor, desprendiendo de este concepto, no puede ser un hombre, y permítame utilizar una chilenidad, de mecha corta, ¿ya? No puede ser un hombre que se aire a la primera, ¿ya? No puede ser un pendenciero, un peleador, un disputador, un contencioso, ¿ya? El pastor, como vamos a ver luego, debe ser un pacificador, ¿ya? No debe ser el que le eche más leña al fuego, debe ser el que calme la situación, ¿ya? Un pacificador. No codicioso de ganancias deshonestas. Los que leen las Américas no les aparece esto. Aquí hay un tema textual, ¿ya? Este requisito no aparece en los manuscritos más antiguos, ¿ya? Sí, en Reina Valera. De todos modos, es un concepto que está también en línea con otros requisitos. Los pastores no deben ser hombres turbios y deshonestos con respecto a cómo adquieren el dinero. No deben ser amadores de riquezas a cualquier precio. Los pastores deben ser hombres íntegros en el aspecto financiero. Ningún candidato al ministerio debe tener problemas con la codicia, el robo o estar involucrado en negocios ilícitos. El pastor debe ser amable, dice el pastor MacArthur. ¿Qué significa este amable? Considerado, que manifiesta gracia, que es pronto para perdonar las fallas y que no guarda rencores. Es un hombre que ama, es un hombre amable. El pastor debe ser apacible. Además de ser amable, es importante que un anciano sea apacible o pacífico. Esto es, no promueve la contienda, no es un disputador, no es un contencioso. Se abstiene de la venganza. Es un hombre que promueve la paz, la unión y el entendimiento. Eso es ser apacible. No avaro,
Dice Alexander Strauss, un anciano no debe amar el dinero ni ser avaro, de modo que este requisito prohíbe, ¿no es cierto?, a un mercenario que usa el ministerio cristiano y a la gente para beneficio personal, ¿ya? Si solo aplicáramos ese concepto a toda esta maraña satánica, ¿no es cierto?, del Evangelio de la Prosperidad, probablemente deberíamos sacar a todos los pastores que ejercen en esos ministerios. No deben ver a las personas como un medio de ganancia personal. No deben ser avaros. Versos 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a su hijo en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Estos textos hacen énfasis en que la vida familiar del anciano debe ser ejemplar. No perfecta, por favor, mis hermanos. No perfecta, sí ejemplar, y sí que siempre usted vea en el candidato y en sus pastores también una disposición de siempre estar trabajando en su familia, ¿ya? Entonces ahí eso es algo que debemos ser muy cuidadosos al momento de considerar. Él debe mostrar a Cristo en el hogar, su liderazgo, su servicio, su guía, debe ser un buen administrador, su matrimonio debe ser ejemplar, sus hijos que habitan en su casa deben estar sujetos a su liderazgo. El razonamiento de Pablo en el verso 5 es el siguiente: si un hombre no puede guiar y liderar en su propio hogar, a su propia familia, ¿qué nos hace pensar que va a guiar y liderar a la iglesia de Dios? Ese es el razonamiento. Verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esto significa que un nuevo convertido no puede ser pastor de la iglesia. Cito al pastor MacArthur: encargar a un recién convertido de ejercer una función de liderazgo equivale a tentarlo para caer en el orgullo. Por esta razón, los ancianos deben salir de entre los hombres con madurez espiritual en la congregación. Deben ser números probados, ¿ya? ¿No es cierto? Que en el tiempo hayan mostrado y hayan exhibido madurez con la congregación. Solo un dato, ¿no? Con Pastor Daniel nos pasó más de una vez, créame, más de una vez que se presentaron varones diciéndonos prácticamente: quiero ser pastor en su iglesia. Así, en la primera entrevista, ¿ya? Probablemente hermanos que venían de otras situaciones, y siempre nuestra instrucción fue algo así como: siéntese en la banca de suplentes y haga la fila porque tenemos, ¿no es cierto?, a varios en el proceso. Viva el proceso, y eso requiere tiempo, ¿ya? Estos requisitos requieren tiempo. La congregación no debe ver en un mes, en 2 meses, en un año. La congregación a la cual va a servir ese pastor debe considerar cuál haya sido su conducta en el tiempo. Porque de pronto es muy fácil ser espiritual un año, ¿ya? Y todos conocemos personas, ¿no es cierto?, que en un año, oye, pero las hacían todas. ¿Y el segundo año? ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver con estas conductas en el tiempo. Por eso siempre en nuestro consejo, y es el consejo de este pastor, para los hermanos que también entre nosotros consideran el ministerio pastoral, que es una buena obra, que es algo bueno, que siempre queremos promover, y las puertas están abiertas. Todos los varones calificados que tengan el deseo dentro de la congregación pueden tener un proceso de examinación, pero es necesario considerar un tiempo prudente para exhibir también estos requisitos entre la congregación. Por último, verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Finalmente, y de trascendental importancia, un anciano debe tener buen testimonio con los de afuera, se refiere a fuera de la iglesia, ¿no es cierto?, con sus familiares, con sus vecinos, en su trabajo, ¿ya? Debe tener buen testimonio. Dice un autor: si a todos los cristianos se les demanda que tengan un buen testimonio frente a los no cristianos, con más razón es indispensable que los líderes tengan una buena reputación frente a los no creyentes. La credibilidad y el testimonio evangelístico de la iglesia están ligados a la reputación moral de sus líderes.
Bien, mis hermanos, estos son los requisitos con los cuales la iglesia debe evaluar al candidato pastoral y a los candidatos que vendrán en el futuro. El Señor nos dé la sabiduría, el entendimiento, la verdad y el amor para realizar esta labor con la responsabilidad que amerita, y que la gloria del Señor, el bienestar de la iglesia de Cristo y el progreso del Evangelio y del reino de Dios sea nuestra mayor motivación. Que Cristo sea glorificado, sea adorado, sea alabado por medio del establecimiento de pastores que Él ha llamado para su iglesia. Que el Señor bendiga su palabra. Permítanme orar, mis hermanos. Bendito Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos has concedido con la palabra, en esta oportunidad algo distinto.